Hemos estado durante varias semanas en el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en donde ha sido muy bueno al tratar Dios con cada uno de nosotros. Y al llegar aquí al capítulo 5 nos detuvimos para estudiar mejor el fruto del Espíritu Santo. Ya hemos visto 8 virtudes, creo que ya nos las debemos saber de memoria en ese orden. Y hoy el turno es precisamente para la última virtud, la novena, que Pablo nombra en esta lista, que es el dominio propio. La Reina Valera traduce templanza, que en griego eso traduce la capacidad para controlar pasiones y deseos, de donde se desprende también lo que nosotros llamamos comúnmente temple, que es la capacidad de mantener la calma, la serenidad y la compostura en situaciones difíciles. La Biblia de las Américas traduce dominio propio. La Nueva Traducción Viviente traduce control propio. Entonces, vamos a orar para que el Señor nos ayude, que el Señor abra nuestro entendimiento, que el Señor nos dé sabiduría y que el Señor nos incluya en esta mañana. Ore conmigo, iglesia. Padre, muchas gracias, Señor, por esta mañana, por este día. Muchas gracias por su gracia inmerecida que ha derramado sobre su pueblo. Gracias, Señor, porque somos inmerecedores, Señor, de algo, pero usted nos lo ha dado todo, Padre. Nos ha dado la vida, nos ha ayudado a vivirla, nos enseña todos los días, nos sostiene, Padre, con su mano poderosa. Yo quiero pedirle en esta mañana, Dios eterno, que nos ayude, que abra nuestro entendimiento, que nos dé sabiduría para poder entender, Señor, qué es el dominio propio, para poder entender por qué están estas virtudes ahí, en ese orden, cuál es la finalidad suya, Padre, al enseñarnos esto, Padre mío. Y que salgamos de acá diferentes, Señor. Que salgamos de acá intuidos, parados, firmes sobre esa roca. Gracias, Señor. Gracias. Es usted, Señor, el que tiene el control de todas las cosas. Por eso yo le pido que anule, Señor, mi yo y que usted sea exaltado. Que podamos ver su gloria, que usted sea glorificado, Señor. Háblenos en esta mañana, Padre mío, así lo queremos, Dios. Y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a leer el pasaje, vamos a Gálatas 5. Lo hemos leído muchas veces, ¿verdad? Vamos a leer desde el versículo 16. ¿Todos lo tienen? Leamos. Dice la palabra del Señor. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. El apóstol Pablo viene hablando de la libertad en Cristo aquí en esta carta a los Gálatas. Versículo 1 del capítulo 5 les recuerda lo precioso que es esa libertad y que debemos pararnos firme para conservarla. Mire el versículo 1 del capítulo 5. Pablo les dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Recordemos que estos hermanos de Galacia estaban judaizando, habían caído en esas prácticas judías, querían circuncidarse. Ahí mismo podemos ver el versículo 13 del mismo capítulo en el que estamos. Pablo le dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino servios por amor los unos a los otros. Lo que no debemos hacer es pasar los límites de esa libertad y convertirla en libertinaje, satisfaciendo los deseos carnales, que Pablo está enfatizando en la carta. Pablo, acompáñenme a Romanos. Mira, Pablo había dicho, ¿verdad?, lo que leímos ahorita en el versículo 16: andad en el Espíritu, que no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. ¿Qué pasa? Se oponen entre sí. Hay una lucha, la carne, el Espíritu. ¿Y para qué? Para que no haga lo que tú quieres hacer. Pero si son guiados por el Espíritu, entonces no está bajo la ley, dice Pablo. Y ahorita vamos a desarrollar eso un poco. Mira lo que dice Pablo en el capítulo 7 de Romanos. Mira versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, Pablo está presentando la ley del pecado que está en nosotros, ¿verdad? La ley que está impregnada en nosotros, en este cuerpo carnal, la naturaleza pecaminosa que nos dominaba. Pero ahí mismo Pablo le está diciendo: porque queriendo hacer yo el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está ¿dónde? En mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero aquí viene ahora la solución. Gracias a Dios, gracias doy a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo
mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces, esa es la lucha que tenemos, ¿verdad? Y es donde nosotros decimos, bueno, pero si mis miembros están contaminados, si es que yo tengo el pecado, será por eso que yo no quiero hacer eso y lo hago, que yo quiero dejar de pecar, pero no puedo, porque esto, o sea, yo he escuchado cantidad de excusas, yo las decía antes también, que no puedo, yo quiero, pero no puedo. No, ahora Pablo les está diciendo en el capítulo 8 de Romanos, ahora pues, pecado mora en nosotros, hay una ley que es el pecado, pero ahora él está diciendo aquí, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Pablo está explicando el tema de la carne, pero aquí está ahora la solución a ese pecado, que es Jesucristo. Bien. Pero regresemos a Gálatas. Esto como introducción, porque esto es lo que Pablo está tratando, ¿verdad? Esa lucha entre la carne y el espíritu. Ahora miramos a Gálatas y vamos a centrarnos acá en desarrollar el tema de hoy. ¿Qué es el fruto del Espíritu Santo? Que el pastor lo ha explicado. Hay muchas definiciones bíblicas. Pero yo tengo esto. El fruto del Espíritu Santo es el carácter de Cristo formado en el cristiano. Es el proceso que el Espíritu Santo lleva a cabo en cada cristiano verdadero. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Es el carácter de Cristo formado en el cristiano. Ese fruto se va desarrollando en la medida en que obedecemos la palabra de Dios. En esa misma manera, si no obedecemos, el proceso es más difícil. Porque el Espíritu Santo solo habita en los hijos de Dios. Y si tú y yo obedecemos, entonces será más fácil y provechoso para nosotros disfrutar de la formación del carácter de Cristo en nosotros, que es la finalidad del Espíritu Santo en este tema. Hay una nota por acá, no me voy a detener aquí, pero quiero anotar que no es lo mismo los dones del Espíritu Santo que el fruto del Espíritu Santo. Los dones son capacidades especiales o específicas que Dios da a los cristianos. No me voy a detener aquí. El fruto es un regalo de Dios a todos los cristianos y el Espíritu Santo lo va desarrollando en nosotros. Todos. Pablo en esta carta está tocando el tema de la libertad cristiana y el fruto del Espíritu Santo es un regalo de Dios para que nosotros podamos mostrar el carácter de Cristo y vivir en esa libertad del cual Él nos está llamando. Entonces, ahora entremos en esta virtud. ¿Qué es el dominio propio? O templanza, o control propio, como dice otra versión. Es la virtud del Espíritu Santo que nos permite vivir conforme a la voluntad de Dios, dejando atrás las prácticas y tendencias pecaminosas y acercarnos a Dios en santidad. Yo sé que quizás hayan otras definiciones también, pero esta para mí es la que más se acerca al texto que estoy leyendo. Al mismo tiempo, es la capacidad dada por el Espíritu Santo para ejercer
ejercer control sobre todas las acciones físicas y espirituales de nuestra vida. Las nueve virtudes del fruto, ¿por qué crees que están en ese orden? No era porque Pablo era un loco y las puso ahí como cayera. No, el mismo Espíritu Santo del que estamos hablando, el mismo Espíritu que quiere formar y desarrollar ese fruto en nosotros, era quien estaba guiando a Pablo para escribir esta carta. Por lo tanto, nada es casualidad, sino que él iba siendo guiado, iba escribiendo lo que el Espíritu le estaba guiando. El dominio propio es la virtud que cierra esta lista que compone el fruto del Espíritu Santo. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros necesitamos dominio propio para todo. Es por eso, por lo que el Señor me regaló el título del mensaje. Yo casi siempre lo último que busco es el título, porque empieza uno a rodar, pero al final el Señor me regaló el mensaje. Y por eso se llama así, dominio propio, es la virtud que lo encierra todo. Y no solamente porque sea el último que esté cerrando la lista de las 9, sino que mirando y estudiando, es que necesitamos dominio propio para todo, en todas las áreas de nuestra vida, en todo. Entonces, vamos a pasar por algunas de esas virtudes. Y la primera virtud que aparece en esta lista es el amor. Y yo pregunto, ¿es fácil amar? Es fácil de pronto amar a las personas más cercanas. Y aún con ellas es difícil. El primero y grande mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y yo pregunto, ¿eso es fácil? ¿Es fácil amar a quien te ha hecho daño? ¿Es fácil amar a aquellos hermanos que son difíciles? ¿Soportarlos con un verdadero amor? Pues si hemos tenido algunas de estas experiencias, déjame decirte que tú y yo necesitamos dominio propio para todo eso. Porque tienes que poner por encima de tus deseos de no querer amarlo por X o por Y motivo el mandato de Dios. Y ahí es donde entonces chocamos, pegados. Porque lo que Él me hizo me hirió de tal manera que se me salió del corazón. Entonces, eso es lo que hace el dominio propio. Que cuando llega una situación difícil, entonces si tienes dominio propio, el dominio propio te va a serenar, te va a calmar y te va a hacer pensar cuál es la decisión correcta. Yo no quiero amarlo porque estoy herido, pero ¿qué me dice Dios que yo debo amarlo? Entonces, cuando nosotros podemos poner el mandato de Dios, el mandamiento de Dios por encima de nuestros deseos, eso es lo que demuestra que el carácter de Cristo está siendo formado en ti y en mí. ¿Cómo nosotros podemos tener gozo o alegría en medio de la necesidad? Porque cuando todo está bien, nosotros gozosos, ¿verdad? Cuando están las 3 comidas, cuando llegó el tiempo de pagar y teníamos que pagar, cuando todas las cosas, estamos gozosos y gloria a Dios. Y vive Cristo, y el equipo a todo volumen, el hermano está alegre. Pero y cuando es lo contrario,
Cuando te comiste un pancito con leche en la mañana y el almuerzo no se ve por ahí. Cuando llegan las 5 de la tarde y están los lobos jugando en la cocina porque no hay. ¿Cómo tú puedes tener gozo en medio de eso? Es cuando tú conoces la palabra, entonces sabes que debes confiar en el Señor. No importa la circunstancia. Cuando me quedo sin empleo, necesitas tener dominio propio. Cuando las deudas te acechan, necesitas tener serenidad, dominio propio, para pensar en la palabra que te dice que Dios no te dejará, no te desamparará. Necesitamos tener dominio propio para pensar que Dios está en control de todo. Porque es una frase muy general. Dios tiene el control. Pero nosotros estamos descontrolados. O sea, Dios tiene el control, pero no controla mi vida. Porque eso es lo que yo estoy mostrando en medio de una situación. Y Dios tiene el control. Él está desesperado, está descontrolado. Entonces Dios no tiene control sobre él. O sea, ahí es donde entra el dominio propio, a entender de que si Dios tiene el control de todo, entonces estoy tranquilo, hago lo que me corresponde, pero sigo confiando en el Señor. Y cosas tan pequeñas a veces, como decía el pastor esta mañana, que no creen que una oración puede cambiarlo todo. Una simple oración. Así la vemos a veces. Una simple oración. ¿Qué hacemos? Oremos. ¿Y qué más? Decía el pastor. O sea, hermano, oremos. Esa fue la fuente, la herramienta que Dios nos dejó para acercarnos a Él. ¿Cómo tú puedes experimentar paz en medio del dolor? En medio de la música alta del vecino que no te dejó dormir toda la noche. Estar en paz del Espíritu Santo no es solo la ausencia de problemas. No es solo eso. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero tú necesitas tener un equilibrio espiritual para poder entender eso. Bueno, el dominio propio es eso. ¿Cómo podemos tener paciencia sin dominio propio? Y así con todas las virtudes del Espíritu Santo, porque al final el dominio propio es el resultado de haber desarrollado las otras virtudes. Por eso están en ese orden. Ahora bien, el fruto del Espíritu Santo es del Espíritu Santo, no es de nosotros. Si nosotros intentáramos buscarlo por nuestra propia fuerza que se desarrolle, no lo vamos a lograr. Que la misma palabra lo dice, es el fruto del Espíritu Santo, que es formado en nosotros. Pablo utiliza esta palabra fruto cuando habla del resultado de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, en contraste con la palabra obra cuando se refiere a las obras de la carne. Allá dice las obras de la carne, pero aquí dice el fruto del Espíritu Santo. ¿Sí es la diferencia? Fruto habla de algo que crece naturalmente en unas condiciones adecuadas. Así como un árbol da fruto cuando está sano, cuando está bien nutrido, que está bien regado, bien tratado, de la misma manera un cristiano da el fruto del Espíritu Santo cuando está alineado con la voluntad de Dios. Cristo, nuestro mayor ejemplo, hablando de esto, en Juan 15, vaya a Juan 15. Desde el versículo 1
Él dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanezcan en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Ahí está. Si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces estamos hablando del fruto del Espíritu. Del Espíritu se va a formar en nosotros. Si nos separamos de Cristo, no vamos a dar fruto. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y entonces en esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto y sean así mis discípulos. No es de nosotros el fruto, pero el Espíritu Santo lo va a formar en nosotros y lo va a desarrollar en nosotros para que nosotros lo modelemos. El carácter de Cristo lo modelamos los cristianos, los verdaderos cristianos, los que se someten a Dios por medio de su palabra. Dice aquí: ya ustedes están limpios por la palabra que les he dado. ¿Qué es lo que nos limpia? La palabra. El problema es que a veces sabemos la palabra, pero no la obedecemos. Sabemos la palabra, pero no la aplicamos. Porque yo sé que debo perdonar a mi hermano, me da la gana. Es que no quiero. Estoy demasiado herido. Es que yo debo tenerle paciencia al hermano, pero no me da. Me gana la impaciencia. Mira que Pablo habla en plural cuando dice las obras de la carne, pero Pablo habla en singular cuando dice el fruto del Espíritu. Es uno, con 9 virtudes, pero es uno. Entonces no podemos decir que yo tengo 3 y estoy bien. Tenemos que rendirnos, tenemos que humillarnos delante de la presencia de Dios. Y tenemos que orar. Es que a veces no somos ni siquiera sinceros con Dios. Cuando sabemos que tenemos el problema, sabemos que soy impaciente, el Espíritu me redarguye y sabe que no tengo, pero ni siquiera a Dios le soy sincero diciéndole: Señor, ayúdame con esta impaciencia. Necesitamos. Mira 2 Timoteo 1:7. Si siquiera no lo busque, pero que dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Pablo habla a Timoteo ¿desde dónde? Desde la cárcel. Tipo preso diciendo esto. Y porque estaba centrado. Lo exhorta a esforzarse en el camino del Evangelio. Como les decía, la Nueva Traducción Viviente en este capítulo dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Necesitamos poder para ejercer el fruto del Espíritu.
Necesitamos poder de Dios para ejercer el fruto del Espíritu. La gracia de Dios me llena de su poder para que mi voluntad se someta a su obediencia y de esa manera tener dominio propio, autodisciplina y autogobernanza. El dominio propio no se va a desarrollar en una vida que no es rendida e humillada delante de Dios. No va a pasar. Recordemos que es el fruto del Espíritu Santo, no tuyo ni mío. Por lo tanto, tengo que entender que el fruto va a crecer o a desarrollarse en la medida en que mi yo muera. Pero eso es algo que es duro y duele. Que estamos luchando siempre con el yo. Yo me merezco 20 y él se merece 10. ¿Y por qué? Porque sí. Yo soy más bonito que él. No. Necesitamos dominio propio para controlar los excesos de toda índole. Comida, bebida, diversión, descanso, que termina convirtiéndose en flojera. Sí. Yo soy un comelón. Literal. Pero el Señor ha ido trabajando. Hermano, a veces comemos en exceso, eso se convierte en glotonería. A veces es bueno divertirse y nos pasamos de la línea. Estas cosas que no parecen tan relevantes son cosas importantes. Por 10 segundos piense cuáles son sus excesos. No me lo vaya a decir. Ore al Señor por ellos. Ore al Señor por ellos. Mira en 1 Corintios capítulo 9, versículo 24, lo que Pablo dice. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, del 24, Pablo habla aquí de autodisciplina. Pablo dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corre de tal manera que lo obtengas. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Y eso es lo que nos cuesta, y aunque de pronto el contexto no es totalmente de acuerdo, sí vale traerlo, porque está hablando de la autodisciplina que necesitamos nosotros. Necesitamos una conciencia de Dios, una conciencia de Cristo, una conciencia del Espíritu Santo para poder autodisciplinarlo. Y vuelvo y le digo, es un trabajo del Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos también la responsabilidad de que eso suceda. Tú atrasas el proceso. Como les decía ahorita, el Espíritu Santo solo habita en los hijos. Si tú has sido nacido de nuevo, Dios te ha adoptado como su hijo, el Espíritu Santo va a desarrollar el fruto en ti, pero estamos nosotros
trabajando para que ese fruto se desarrolle, porque también tenemos una parte. Nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios también. Dice Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces también es un llamado, ¿verdad? Y ahí podemos nosotros mirar cómo el Espíritu Santo viene trabajando en cada uno de nosotros. Ahora, mira lo que Lutero dijo acerca de esto. Dice: el problema de nuestra carne no será totalmente tratado hasta que hayamos resucitado. Hasta entonces debemos clavarlo en la cruz constantemente para que cuelgue allí. Aunque viva todavía sobre nosotros, no puede actuar muy bien de acuerdo con sus deseos, ya que está atada y clavada en la cruz. Esto significa tener nuestra vida centrada en Cristo, o sea, llevar todos nuestros pensamientos y nuestras acciones a su obediencia. El dominio propio es la virtud que encierra todo, porque nosotros no podemos vivir sin la guía del Espíritu Santo. Un cristiano verdadero no puede estar sin la guía del Espíritu Santo. El problema es que nosotros somos testarudos y desobedientes. Mira, nosotros sabemos cuál es nuestro problema. Cada uno de nosotros. Yo siempre hablo de esto porque el Señor a mí me ha tratado con esto. Yo siempre hablo de una autoexaminación. Porque naturalmente nosotros estamos mirando al otro. Nosotros naturalmente estamos viendo los defectos del otro. Pero si nosotros nos detenemos y oramos a Dios con un corazón sincero y humillado, y le pedimos a Dios que nos ayude y que nos muestre nuestra falla, nuestra falta, entonces Dios nos va a ayudar y nos va a dejar ver esas partes en las que necesitamos crecer. Dios nos va a mostrar lo que necesitamos dejar atrás, porque es que muchas veces no lo vemos. A veces estamos haciendo cosas que a nosotros nos parecen normales. En serio. Cosas tan pequeñas como el Señor hizo con este tema conmigo. Yo le decía a mi hermano, el Señor me desnudó totalmente a mí con este mensaje. Me exhortó, me disciplinó, abrió mis ojos y me hizo ver cosas que no estaba viendo. Y eso es lo más hermoso cuando el Señor habla. Pero necesitamos un corazón humillado. Necesitamos un corazón que verdaderamente quiera servir al Señor en integridad. Y eso lo da Él. Es el fruto del Espíritu. Pero tenemos que ir a la fuente. Tenemos que doblar nuestras rodillas en humillación a Él. Entonces,
no tenemos dominio propio aún a veces para retirarnos de alguna parte donde debemos retirarnos. Y preferimos a veces soportar cosas que nuestros oídos no deberían escuchar. En serio. Y a veces lo disfrazamos de tolerancia. Una cosa es la tolerancia, pero otra cosa es la educación que tengo, la formación que Dios ha hecho en mí. Sed santo como vuestro Padre está en los cielos, es santo. Yo tengo que buscar esa santidad. Yo tengo que llegar a todas partes a predicar. Yo tengo que llegar a todas partes a mostrar el carácter de Cristo en mí. Pero yo no tengo que quedarme en una parte en donde no es buena para un cristiano. Y a mí me ha costado relación muy cercana, muy cercana por el Evangelio. Varios familiares muy cercanos míos hoy no hablan conmigo porque no encuentran qué hablar conmigo. Porque cuando intento hablarles el Evangelio, y entonces la relación se rota. Porque ya no tienen nada que hablar conmigo. Porque antes hablábamos locura. Yo voy a glorificar a Dios. Yo voy a glorificar a aquel que me llamó. Yo voy a seguir a Cristo. Mira lo que dice el versículo 24. El versículo 23, perdón. Terminando el versículo dice: mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué significa esto? Que ninguna ley puede objetar estas virtudes ni condenarlas. Porque ellas reúnen la perfecta voluntad de Dios para con nosotros. Están alineadas con la mente de Cristo. Por eso Él dice: contra tales cosas no hay ley. Contra estas virtudes no hay ley. Porque nada puede hacerle frente a ellas. Porque vienen directamente de la mente de Dios. Y el Espíritu Santo nos está formando en ellas. Y contra eso, ninguna ley se puede levantar. Eso es lo que está diciendo. Ellas están alineadas con la mente de Cristo. Habiendo terminado este versículo, entonces ahora Pablo, en versículo 24, vamos hasta el versículo 26, dice Pablo: pero, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Me gusta esta frase porque está enfatizada de manera muy clara. Los que son de Cristo. Los que son de Cristo, el sujeto. ¿Quiénes son los que son de Cristo? No hay nadie de Cristo. Un grito amén. El sujeto. Aunque han crucificado la carne, la acción. Esto me gusta. Mateo 16:24, Jesús le dice a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces ahí es donde atinamos. La carne es terrible, pero mi Cristo es poderoso. Y el Espíritu Santo la somete. La pregunta es: ¿estás sometiendo la carne al Espíritu? ¿O esa carne todavía no se sujeta al Espíritu?
Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La han crucificado. La han dejado. El Señor murió por nosotros, por todos nuestros pecados. Y como les decía ahorita, que decía Lutero, aunque todavía el pecado viva en nosotros, Él no puede actuar de acuerdo a sus deseos. Pablo decía allá en Romanos 8 que la ley del Espíritu es más fuerte que la ley de la carne. Entonces no tenemos excusa. Es que no puedo, no, sí puede, que no queremos otra cosa. Porque ahí sí aplica el famoso versículo que quieren utilizar fuera de contexto, ¿no? ¿Cómo que es? Filipenses 4:13, ¿cómo que dice? Eso lo sabemos en memoria. Eso sí lo podemos en Cristo. Que la carne muera, que el Espíritu crezca, someternos al Espíritu. Ahí es donde aplica y no como lo cogemos a veces fuera de contexto. Mira el versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esto significa que, dice, si vivimos por el Espíritu, o sea, si el Espíritu me da vida, si el Espíritu me hace vivir a mí, entonces que sea el mismo Espíritu quien dirija esa vida. ¿Sí me hice entender? Si vivimos, como dice la palabra, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, ese Espíritu me está dando vida, entonces andemos también por la guía del Espíritu Santo. Aquí este verbo en griego, andemos, traduce estar en línea con, de acuerdo con, en este caso, con el Espíritu Santo. Alinearnos con el Espíritu Santo. Romanos 8:14 dice, los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. No, duro, todos no son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios. Dice, ahora el versículo 26, Pablo cerrando, dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y esto va a vuelta en mi cabeza. Yo decía, Pablo termina cerrando este versículo así como, claro, mira, el actuar del Espíritu Santo es tan perfecto. Dios conoce también a nosotros, que sabe toda nuestra capacidad de actuar de acuerdo al momento en que nos encontremos. Él lo sabe. Él lo sabe todo. O sea, mira, Pablo termina este párrafo lanzando una advertencia. ¿Por qué? ¿Por qué será que Pablo, después de hacer todo esto, termina lanzando una advertencia? Porque Pablo ha sido guiado a escribir a un cristiano que está caminando en el Espíritu. Después de haber sido esto formado. Y un cristiano que está viviendo en el Espíritu. Un cristiano que el Señor ha formado y que anda en la línea del Espíritu Santo. Como les decíamos ahorita, como todavía el pecado está en nosotros,
y el espíritu es el que lo hace morir. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado cuando Dios está tratando con nosotros y nos está ayudando y estamos dejando atrás. Y entonces, porque el carácter de Cristo formado en nosotros va a ser evidente. Y va a ser tan evidente que tú vas a mostrarlo, que la gente lo va a ver y la gente lo va a notar. Eso es hermoso hasta ahí. Pero mucho cuidado, porque esto también nos puede llevar a vanagloria. Por eso me rompía, ¿por qué Pablo dice esto? Podemos llegarnos a vanagloriarnos por lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y entonces comenzar a mirar a los hermanos o a los demás menos que nosotros, porque yo tengo esto y él no lo tiene. Porque yo predico y él no predica. Porque yo sé más, porque he estudiado más y él no. Porque yo estoy en santidad y él no. Se puede llegar a sentir envidia o molestia por ver a un hermano que está avanzando más que yo. Hermano, ese versículo no está ahí de gratis. Este versículo no está ahí de gratis. Debemos evaluarnos de manera sincera delante de la palabra de Dios, y si encuentras que no estamos andando por y en el Espíritu, entonces debemos retomar el camino de la gracia y la instrucción del Señor. Tenemos que tener mucho cuidado. Pero esa es la maravillosa obra del Espíritu en nosotros. Si estamos alineados, entonces estamos bien. Y estar alineado significa estar sumiso, estar debajo del Señor, bajo su voluntad, bajo sus mandatos, bajo sus estatutos, llenos de amor, llenos de paciencia, llenos de bondad, llenos de benignidad, llenos de templanza, llenos de paz. Pero que nada de eso me haga sentir más que los demás, sino, como dijo Cristo, el que quiera ser el mayor debe ser el que sirve. La grandeza está en el servicio, en la humildad. Hermano, el poder del Espíritu Santo ha venido sobre nosotros, los hijos de Dios, para obedecerle. Hemos sido libres para andar conforme a su voluntad y dirigidos por el Espíritu Santo para hacer morir las obras de la carne y vivir por el Espíritu Santo. Que Dios nos ayude en este caminar. Si tú eres un hijo de Dios que ha nacido de nuevo, porque yo me ponía a pensar, entonces aquellos que están actuando mal no son hijos de Dios. Hermano, si tú has nacido de nuevo, si has sido llamado, tú eres un hijo de Dios. Ahora, los que somos padres sabemos aquí que algunos hijos a veces hacen cosas que no nos agradan. Algunos hijos se portan mal, y ¿qué nos toca a nosotros? Corregirlo, ¿verdad? Llamarle la atención y ajustarlo. El que mi hijo se porte mal no deja de ser mi hijo. Cuando somos hijos, el Señor nos va a disciplinar. Entonces, si tú eres un hijo de Dios, nacido de nuevo, tienes que analizarte, tienes que ir a la fuente, tienes que orar, tienes que humillarte y decirle al Señor: ayúdame, porque estoy mal en esto y en esto, y yo quiero desagradarte. He pecado, he fallado, pero yo no quiero seguir así. Y si tú todavía no eres un hijo de Dios, lamentablemente el Espíritu Santo no vive sobre ti, entonces hoy es el día para que vengas en arrepentimiento al Señor y le rindas tu vida a Él, para que Él sea tu Señor y para que el Espíritu Santo pueda
empoderarse en tu vida y puedas caminar conforme a la voluntad del Señor. Oremos. Padre, muchas gracias, Dios,